Bueno, buenas noches, pues queridos youtubers. Bueno, yo soy un habitante del Distrito Federal y bueno, pues sufrí los estragos, ¿no? De estos dos últimos sismos, que la verdad pues fueron muy fuertes los dos, pero bueno, he estado viendo la televisión, he estado viendo pues prácticamente, ¿no? Lo que dicen las noticias acerca de lo que ocurrió con los sismos y pues gobernantes, ¿no? Tratando de justificar su ineptitud, ineficiencia y cómo pues tienen en el abandono a la ciudadanía y en un riesgo pues fuerte, porque México pues es una zona sísmica fuerte y peligrosa. Tal vez seamos la tercera más fuerte, ¿no? Aunque bueno, obviamente pues han habido sismos estratosféricos, ¿no? En el mundo, e inclusive han rebasado los 9. Y bueno, pues aquí en México, gracias a Dios, nunca hemos tenido sismos de magnitudes cercanas a 9 o 9, como sí lo han tenido otros países, ¿no? Como Chile, Japón, Indonesia y bueno, algunos otros países, ¿no? En la historia. Que bueno, los que se conocen de forma más actual pues es Indonesia, Chile y Japón. Pero bueno, yo quisiera aquí comentar, ¿no? El comportamiento de una onda sísmica. Y bueno, muchos en la televisión nos hablan, ¿no? Que por qué el sismo de 8.2, que obviamente es una magnitud muy poderosa, pues no hizo tantos estragos como lo hizo el temblor de 7.1 grados Richter que se tuvo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué no causó esos estragos que causó el de 7.1? Y toda la gente en la televisión y los del Servicio Sismológico Nacional pues nos dicen la mentira, ¿no? De que es por la distancia del epicentro, que porque nuestro suelo es fangoso y ahí se duplican las ondas, se triplican. En parte sí hay verdad de eso, pero pues no es la verdad importante del por qué el de 7.1 causó tantos estragos, ¿no? Y el de 8.2 pues no causó tantos estragos en el Distrito Federal. Pero bueno, pues lo voy a explicar, ¿no? En estas siguientes diapositivas. ¿Qué es lo que hace peligroso a un terremoto? Bueno, lo principal, su magnitud en el hipocentro, que es la profundidad a la cual se da el terremoto, sobre o abajo de la superficie de la Tierra. ¿Sabe? Ese es, pues digamos, de lo importante de un terremoto. 2, la profundidad. En cierta medida, pues sí, puede afectar pues la intensidad con la que sintamos, ¿no? El temblor. Otra, pues sí, la distancia recorrido por la onda, que nosotros la vamos a conocer como resultante. Pero, pues bueno, vamos a ver. Y sí, también en cierta medida el tipo de suelo puede influir, pero no es el aspecto importante. No es un aspecto importante aquí. Y otro de los tipos importantes del por qué un terremoto puede ser o más peligroso, el tipo de onda. Hay terremotos de onda corta y onda larga, o inclusive puede presentar onda mixta. Y eso lo puede hacer peligroso o menos peligroso. Entonces las cuestiones aquí importantes, pues,
es la magnitud y el tipo de onda que traiga el terremoto. Y obviamente con otros factores pues podemos tener la profundidad, la distancia recorrida y el tipo de suelo. Muchos dicen, no, pero es que fue porque es trepidatorio. No, pero el oscilatorio no se siente tan feo. Eso es mentira. Toda onda sísmica trae los dos tipos de movimiento, tanto oscilatorio como trepidatorio. Y ambos movimientos son muy peligrosos y pueden tener consecuencias fatales. Bueno, vamos a explicar pues lo de la magnitud. Se maneja una escala y la más conocida es la de Richter, ¿no? Tenemos que si tenemos un terremoto de 1 a 3.9 grados Richter, pues es un terremoto leve y es imperceptible para los humanos. Luego podemos tener terremotos de 4 a 5.4, son terremotos de magnitud moderada, pero podrían llegar a ser perceptibles para el humano, pero dependiendo de la profundidad. Pues ahora sí, del terremoto a nivel de la superficie de la Tierra. Otro, pues ya de 5.5 a 6.6, pues ya es perceptible para el humano y pues se puede sentir más o menos fuerte dependiendo de la profundidad. Otro, pues ya 6.7 a 7.4, pues ya es fuerte. Yo creo que por más que el terremoto sea profundo, es perceptible para el humano y se siente fuerte. Tenemos luego de 7.5 a 8.4, pues es un terremoto muy fuerte. Y pues puede traer consecuencias fatales, ¿no? Inclusive también uno de 6.7 a 7.4 pues puede tener consecuencias fatales. Derrumbes de edificios o derrumbes de postes de luz en la calle o inclusive aberturas de tierra. Y luego tenemos pues la última escala, ¿no? De 8.5 a 10 grados Richter, y aquí pues esto ya es un mega terremoto, megasismo o megatemblor. Y esto casi siempre, o si no es que siempre, va a traer como consecuencia un tsunami. Y sabemos que un tsunami pues es indicativo de desastre, ¿no? En las zonas costeras, desastre total. Luego tenemos la profundidad. La profundidad es importante, claro, en un terremoto. ¿Por qué? Porque bueno, si se da un temblor de 4 grados Richter a una profundidad de 1 kilómetro, pues puede ser perceptible para el humano, pero bueno, no es mucha energía ese terremoto, pero puede ser perceptible para el humano. Pero ¿qué pasa si un terremoto se da a 1000 kilómetros abajo de la superficie de la Tierra? Pues es imposible, ¿no? Encontrar eso, porque ya estaríamos entrando pues muy cercanos al manto o magma de la Tierra. O sea, el terremoto, digámoslo así, más fuerte, o el que mayor profundidad tiene, digámoslo así, pues podrían ser 200 kilómetros o 250. Pero, obviamente, si la magnitud llega a ser muy alta, pues cuidado, puede ser pues mortífero, ¿no? Aún en esa profundidad. Bueno, pero ahorita lo vamos a ver mejor a detalle en la siguiente imagen. Distancia recorrida por la onda. Entre más distancia resultante recorra la onda, se degrada más su energía, y entre menos distancia resultante recorra, su energía se conserva más. Entonces, aquí tenemos pues el hipocentro del sismo, que pues es la profundidad en la cual se da
a nivel de la superficie de la Tierra. Y obviamente aquí se va a producir con la mayor magnitud posible, y cuando nos dicen que fue de 7 grados, de 7.5 grados, pues bueno, obviamente se están refiriendo a la energía aquí en el hipocentro. Luego tenemos la profundidad ya cuando llegamos a la superficie de la Tierra, y aquí encontramos el epicentro, pero obviamente pues cuando la onda recorre hasta el epicentro, pues obviamente ya no va a tener la misma energía que la que se dio en el hipocentro, va a tener menos, pero pues no va a tener pues obviamente la energía aquí en el epicentro pues no va a ser mucho menos menor que la que se da en el hipocentro. Prácticamente pues llegan a tener magnitudes similares. No sé si en el hipocentro fue de 8 grados, pues en el epicentro cuando llegue la onda ahí, cuando viaje hasta ahí, pues obviamente la energía ahí podría que se sienta ahí como si fuera una magnitud de, no sé, de 7.8 o de 7.9 grados Richter. Y luego tenemos también pues todo el radio de la onda, pues hasta qué distancia va a abarcar, ¿no? La onda. Y donde pues va, cuando supere ya ese radio, pues su energía habrá sido pues perdida, ¿no? Completamente, y será cero. Y bueno, pues aquí tenemos la resultante, que es la distancia real que recorre la onda hasta pues llegar, ¿no? Al radio de la onda, y la energía pues se pierde y lleguemos a un nivel cero ya de energía. Entonces, pues para ponerlo a explicar un poquito más, vamos a ver. No sé, podemos tener un epicentro aquí en Chiapas, a una profundidad de 57 kilómetros, que fue con la profundidad del sismo de 8.2 que se originó como epicentro ahí en Chiapas. La profundidad fue de 57 kilómetros y la magnitud ahí pues fue de 8.2 en el hipocentro. Obviamente cuando pues llegó a Chiapas, pues tal vez la energía ya no eran 8.2 grados Richter, posiblemente eran 8.115 o 8.25, que diga 8.17, ¿no? O sea, la profundidad no es, pues no es, digámoslo así, una profundidad muy alta como para que sea una degradación de energía, pues fuerte, ¿no? Y obviamente supongamos que el radio de la onda, digamos acá, en cero, cuando ya perdió toda su energía, pues fue, digámoslo así, en el estado de Hidalgo, que tal vez ahí no se sintió ese sismo, y digamos que ahí se perdió completamente ya la energía de la onda. Pero supongamos que aquí, a mitad del radio de la onda, o un poquito más para acá, cercano al epicentro, está el Distrito Federal. Pues obviamente ahí todavía llevaba energía a la onda, pero pues obviamente una energía menor a la que está en el epicentro, ahí en Chiapas. Pero obviamente pues la degradación de la energía con respecto al epicentro tampoco va a ser mucho. Si en Chiapas pues ya lo sintieron de 8.1 grados, como si fuera de 8.1, digámoslo así, pues acá en México tal vez lo íbamos a sentir como si fuera de 8 grados, o de 8 grados.
prácticamente pues la energía de la onda, cuando abarca un determinado radio, pues la energía en todo ese radio prácticamente pues va a ser igual, casi la misma. ¿Por qué? Porque esto es como si fuera una lámpara. Si tú la acercas mucho a la mesa, pues se va a ver muy iluminada la mesa, ¿no? Pero en un radio muy pequeño. Pero si tú la alejas, la lámpara, pues se va a ver menos iluminada la mesa, pero en un radio mucho mayor. Pero la intensidad, pues en ese radio prácticamente va a ser pues la misma, ¿no? Obviamente, pues en el centro, ¿no? En este caso en el epicentro, pues sí va a ser un poco más intensa. Pero, como les digo, la degradación de la energía con respecto a la distancia que recorre la onda, pues va teniendo este comportamiento que tenemos aquí, ¿no? En este como esquema XY. En el X pues tenemos la distancia que recorre la onda y en el Y pues la magnitud. Aquí tenemos la magnitud en el hipocentro y vean, la magnitud en el epicentro pues va siendo un poco menor. Aquí digamos que estamos ya en el DF, en esta M', está aquí, pero pues si se dan cuenta con respecto al epicentro, pues sí hay pérdida de energía, pero no es tanta como nos hacen creer en la tele. Si un sismo abarca un radio donde está tu zona, vas a sentirla tal vez un poco menos fuerte que como si estuviera, ¿no? Como si estuvieras en el epicentro. Sí, hay pérdida de energía, pero no es tanta como te hacen creer en la tele. Y bueno, vamos a ver más adelante que como nuestro tipo de suelo duplica las ondas, pues prácticamente se sintió como se sintió en Chiapas, pues lo sentimos acá, en el Distrito Federal. Pero, pues, obviamente, obviamente la intensidad, pues sí, por ejemplo, de 8.1 a 8.2, pues sí hay diferencia de 6 veces más energía, 6 veces menos energía. Y tal vez eso pueda ser la diferencia, una diferencia que pudo haber hecho que se derrumbaran pues todas las casas prácticamente o casas de 3 pisos que estaban en Chiapas. Pero bueno, obviamente tenemos que ver que las construcciones en Chiapas pues son sumamente defectuosas, mucho más que lo que pues las edificaciones que tenemos en el Distrito Federal. Inclusive en Chiapas pues casas de adobe, casas que la verdad pues no están aptas para los sismos, ¿no? Y es normal porque en Oaxaca pues un pueblo, y en Oaxaca y Chiapas, digámoslo, ahí estuvo el epicentro, digámoslo así, pues las casas no están diseñadas para aguantar sismos. Y de magnitudes fuertes o muy fuertes, ¿no? No están las viviendas para eso. Pero bueno, digamos lo que en el Distrito Federal pues están un poco menos peor. Pero bueno, vamos a seguir. Y bueno, pues aquí como se dan cuenta pues la degradación de la energía no va siendo tanta como nos dicen en la tele. Ahora nos dicen que el de Cuernavaca pues fue muy cerca de aquí y que por eso pues fue muy destructivo el de 7.1 y esa no es la razón de esto. ¿Por qué no es la razón de esto? Porque pues simple y sencillamente, pues, señores, una energía de 8.2 es más de 60 veces más que una energía de 7.1 grados Richter. O sea,
No pueden venirnos con esa choreada. Pero bueno, ahorita más adelante vamos a explicar por qué. Luego tenemos el tipo de suelo, como ya comentamos. Sí, duplica la intensidad de la onda, pero pues al duplicarla, pues ni siquiera pasamos de, digámoslo así, de 8.1 grados a 8.2, no, es menos. Sí se duplica la energía, pero pues en la escala de Richter pues no es significativo. Entonces el suelo no es, digámoslo así, un factor crítico, ¿no? Para saber si un terremoto va a ser destructivo o no. Y ahora tenemos factores críticos, señores. El tipo de onda que traiga un sismo es un factor crítico para saber si va a ser destructivo o no. Y tenemos dos tipos de onda. El tipo de onda corta y el tipo de onda larga. Los tipos de onda corta, señores, pues ponen en riesgo y en serio riesgo a los edificios pequeños y medianos. Y el tipo de onda larga, pues señores, los edificios altos que se tengan en la ciudad están en un riesgo severo. Y aquí voy a dar ejemplos. El terremoto de 7.1 grados Richter que hubo aquí en México, pues fue de onda corta. Y por eso se sintió horrible el temblor. Porque los de onda corta presentan movimientos en la Tierra más violentos porque son de una frecuencia más alta y se sienten y son perceptibles y obviamente ponen en riesgo a las edificaciones pequeñas y medianas, que son la mayoría aquí en la Ciudad de México. Y obviamente cuando el sismo es de onda corta, pues las construcciones pequeñas y medianas corren riesgo de colapsar pero de una forma muy peligrosa. Pero ahora, ¿qué pasa con los de onda larga? El sismo de 8.2 que se dio con epicentro en Chiapas y en Oaxaca, pues fue de onda larga. Y es por eso que cuando cayó aquí en el Distrito Federal, sí se sintió feo, las sacudidas, obviamente, pero los edificios que corrieron realmente riesgo aquí fueron los edificios altos, como las torres de Reforma, la Torre Latino, la Torre de Pemex y infinidad de edificios más altos, pero pues gracias a Dios creo que respondieron nuestros edificios altos y obviamente pues sí, tienen la tecnología para soportar sismos pues de este tipo de magnitud. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que por desgracia pues nuestros edificios pequeños o medianos pues no aguantaron el de 7.1, que era donde iban a estar comprometidos estos, por ser de onda corta. ¿Y de qué me lleva a pensar eso? Pues que es aterrador. Que las edificaciones en el Distrito Federal, pequeñas y medianas, pues no están, señores. No están listas para soportar sismos fuertes o muy fuertes. Y no hablemos de megas. No, pues no estamos como ya están en Japón, que Japón aguantó sismo de 9.1 grados Richter en las costas este, pues no recuerdo bien el lugar de Japón donde se dio este temblor, pero fue de onda corta. Japón generalmente presenta sismos de onda corta. Pero también ya tiene estudiados los sismos de onda larga, por si un día llega a ocurrir uno de esos, pues sus edificios altos no se vean comprometidos. Pues Japón está muy preparado, señores. Prácticamente el de 9.1 grados Richter que tuvieron, pues no. Pasó con mucho susto, muy violento y todo, pero resistieron todas las edificaciones.
Hubo algunos daños como caídas de lámparas, azulejos, fachadas, pero daños menores, señores. Japón está completamente preparado para resistir pues sismos, megasismos. Eh, Obviamente Chile, pues también es un país que ya la mayoría de sus edificios, pequeños y medianos, porque en Chile también se dan muchos terremotos de onda corta, pues ya están preparados. Ya están preparados para pues soportar todo este tipo de movimiento. Ya sea y también ya están preparados para los sismos de onda larga. Pero obviamente todavía a Chile le queda tarea por hacer porque todavía hay varios edificios ahí que no están bien construidos, pero pues ya son una minoría. Chile ha avanzado y ha tomado en serio un sismo y ha tomado en serio pues el bienestar de la gente y su seguridad. ¿Qué es lo que pasa en México? Pues no. Nuestros edificios medianos y pequeños, señores, no están bien. Están mal construidos, viejos. Hay unos viejos que están bien construidos y bueno, creo que estos edificios por lo menos, si van a colapsar, por lo menos resistirían hasta lo más que se pueda el colapso. Y daría tiempo suficiente tal vez para que mucha gente salga, ¿no? Pero hay edificios viejos mal hechos que colapsan casi, o sea, casi al instante. ¿Por qué? Porque están mal hechos. Y obviamente aquí en México se han hecho edificios nuevos, pues mal hechos. No cumplen ni siquiera las normas elementales y pues colapsaron. Están mal las edificaciones en el Distrito Federal, las pequeñas y medianas. No cumplen con ningún estándar, ni siquiera con el estándar de aquí, de México. No quiero hablarles ni siquiera de estándares internacionales. Es preocupante, sí, atemorizante, sí. ¿Por qué? Porque México, pues, puede estar expuesto a un megasismo en un momento dado, ¿no? Y tenemos historia que lo avala. Tenemos un sismo que se registró en 1787 de magnitud de 8.6, provocó tsunami y pues ocasionó muchos daños, ¿no? Y bueno, ya pasaron casi 260 años de eso y posiblemente se pueda repetir. Y el miedo es que no se está preparado. Los edificios en la Ciudad de México, créanme, son malos y muy frágiles. Mucha gente inclusive ya ha renunciado a sus trabajos en la Ciudad de México por no considerar pues seguro su edificio. Y bueno, pues yo haría lo mismo prácticamente. Yo afortunadamente pues trabajo en un edificio de las Torres de Reforma y pues de alguna manera me da algún grado de confianza el edificio donde estoy. Obviamente pues mi casa, ¿no? Es un edificio pequeño, antiguo, ya viejito, pero bueno, fue bien construido y por lo menos sé que si puede colapsar, pues por lo menos va a hacer todo lo posible por no hacerlo y daría tiempo de salir. Pero pues es que México ya no puede tener construcciones rudimentarias, arcaicas, ladrillito, castillito, eso, bueno, obviamente tiene que ir eso, ¿no? Para dar pues para hacer una casa, ¿no? Tiene que haber esos, pero los edificios en México tienen que ser antisísmicos, con amortiguadores antisísmicos, que es lo que hay en Japón, con infraestructuras hidráulicas de acero, también está en Japón. Y bueno, Chile, ¿no? Que ha creado su propia tecnología también con sus propios amortiguadores antisísmicos y que han dado muy buenos resultados y que inclusive en Japón han sido aprobados. Japón pues es un modelo a seguir, ¿no? De cómo construir edificios sismo resistentes o antisísmicos. Y México es un mal ejemplo
para construir edificios resistentes o ya ni digamos antisísmicos. Pero bueno, tenemos, pues bueno, ese es el detalle. Ahí está el tipo de onda, corta o larga. Y debemos estar preparados para los dos tipos de ondas. Inclusive podemos tener sismos hasta de onda mixta, pero pues es igual. Cuando la onda sea corta van a correr riesgo los pequeños y cuando sea larga, pues los que van a correr riesgo son los edificios altos. Entonces, pues señores, México ha tenido sismos importantes, sí. En el 85 se registró un sismo de 8.1 grados Richter y fue de onda larga. Y las consecuencias pues fueron fatales para nuestros edificios altos. Y también inclusive para algunos edificios medianos. Pues mal hechos. Pero no puedo culpar en el 85 de eso porque pues, ¿cómo saber? No, México no esperaba eso. Yo todavía no había nacido, pero pues era evidente que México no estaba preparado para un sismo así. Pero no se había registrado un sismo de magnitud, de esa magnitud tan fuerte aquí, en México. Supuestamente se tomó cierta conciencia, las construcciones cambiaron, pero pues creo que solamente se tomó en cuenta las edificaciones altas. ¿Por qué? Porque bueno, pues sí resistieron el sismo de 8.2 grados Richter, pero cuando vino el de 7.1, pues los edificios pequeños y medianos iban a estar a pruebas y pues colapsaron. Colapsaron y pues nos dejó la clara evidencia de que la Ciudad de México no está preparada para afrontar sismos ni fuertes, ni muy fuertes y mucho menos megasismos. Y nosotros aquí en México estamos en riesgo de un megasismo. Sí, lo estamos. Eso. ¿Por qué? Porque pues la brecha de Guerrero no ha generado un sismo de mayor de 7 ya desde hace 60 años. Tenemos el antecedente histórico de 1787 y bueno, obviamente no nada más es Guerrero la única brecha que no ha registrado sismos así. Está Michoacán, está inclusive Colima, está, pues bueno, o sea, puede ser por donde sea, o inclusive otra vez, puede ser en Oaxaca, otra vez en Cuernavaca, en Puebla. O sea, son cosas que no tenemos todavía pues previstas. Entonces, pues México está muy mal. Los edificios altos, pues parece que sí, dan el ancho en la Ciudad de México, pero nuestros edificios pequeños y medianos no. Son mal hechos, peligrosos y atemorizantes. Yo, por ejemplo, en la colonia Roma, Cuauhtémoc, en la Condesa, en el sur de la ciudad, no, señores, no me atrevería a meterme a un edificio ahí. Horribles, mal construidos. Supuestamente las técnicas modernas de construcción ahora, pues los hacen muy buenos ante los sismos. Se comprobó que no. Traen materiales chinos, basura. Yo creo que los materiales mexicanos podrían dar más respuesta ante los sismos. Colapsarían ante un sismo muy fuerte o un megasismo, eso es innegable, pero por lo menos yo creo que tal vez daría tiempo a que mucha gente saliera o saliera, ¿no?, del edificio donde se estuviese. Pues obviamente no. El Distrito Federal debería de ser, o la Ciudad de México debería de ser el ejemplo para los demás estados, pero pues no lo es. Es vulnerable también el Distrito Federal. Y bueno, tenemos por último que esta onda sísmica trae movimiento trepidatorio y oscilatorio y ambos son peligrosos.
Dejémonos de esa idea babosa de que, ay, es que es trepidatorio, ay, no, ahí sí se va a caer. Un movimiento oscilatorio puede derrumbar un edificio. Y si no lo creen, pues ven el video en YouTube de la fábrica textilera que colapsó en la avenida Chimalpopoca, en la colonia obrera del Distrito Federal. Ahí se puede ver claramente que un movimiento oscilatorio lo derrumbó y lo derrumbó de una manera muy terrible, atemorizante. Prácticamente el muro del lado derecho se venció y el izquierdo pues no aguantó el peso total del edificio y colapsó todo, como aquí decimos en México, como sándwich. Y es atemorizante, señores, atemorizante, tanto oscilatorio como trepidatorio. El trepidatorio pues destruye el cimiento de la edificación, y destruyendo el cimiento pues el edificio cae como pastel. Pero pues, si el edificio cae como pastel, obviamente que pues va a haber tragedia. Entonces dejémonos de esa babosada. Trepidatorio y oscilatorio, peligrosísimos ambos movimientos. Entonces, pues bueno, señores, ahora hay un individuo en la red que es Alex Bachman, pues que está hablando mucho, ¿no? De que, ay, México va a tener un sismo de 9.5 grados. Este señor, créanme que no dice, no dice cosas que sean tampoco sandeces, ¿eh? El sol puede tener un efecto sobre las placas tectónicas, claro. Y obviamente que los rayos o todas las radiaciones que vienen del sol pueden entrar adentro de la superficie terrestre y afectar a las placas, sí, pues es obvio. ¿Por qué? Porque, bueno, el Servicio Sismológico de la UNAM dijo que eso no es cierto, que los rayos del sol no entran a la superficie, adentro de la superficie terrestre. Pues obviamente que los del Servicio Sismológico Nacional no conocen la ley de Snell, que toda radiación va a tener siempre un fenómeno de reflexión y uno de refracción. Y ahí en la refracción, pues, es donde van a entrar las radiaciones, adentro de la superficie. No es, o sea, o sea, no es descabellado lo que está diciendo Alex Bachman, es verdad, pero eh, pues las placas tectónicas están sometidas a mucho calor. ¿Por qué? Porque están cercanas al magma o el manto de la Tierra, donde la temperatura es 1000 o 10.000 grados centígrados. Es la misma temperatura que tiene la superficie del Sol. Es calientísimo eso. Y por eso se están moviendo siempre esas placas tectónicas. También lo que influye en el Sol, también su radiación, ¿por qué no? Pero también el cambio climático. Le estamos metiendo más calor a las placas y pues se pueden estar moviendo más y más de lo debido. Las placas pues sí se tienen que mover, tienen que experimentar movimientos para reajustarse y todo, pero no es bueno que no se muevan, pero tampoco es bueno que se muevan mucho, porque de ahí pues pueden generar también sismos pues muy fuertes, ¿no? Pero es mucho más peligroso que no se mueva la placa, muchísimo más, porque el día en que se mueva pues es un mega sismo seguro. Pero bueno, ¿por qué digo que exagera? Ahora, yo para mi punto de vista, este señor Alex Bachman exagera en la magnitud que supuestamente se va a venir el sismo aquí en México. Habla hasta de un 9.5. O sea, nosotros, la historia nos lo ha dicho, nosotros no somos una zona sísmica tan aterradora como lo es Chile o como lo es Japón. Chile, pues ya sabemos que ha experimentado el sismo más terrorífico y atemorizante de la historia. 9.5, inclusive se presume que hasta de 10 grados Richter, porque los sismógrafos de antes solamente llegaban a 9.5. Pues en el puerto de Valdivia,
en Chile y provocó tsunamis monstruosos. Es un mega sismo eso. Muy poderoso. Y duró hasta 10 minutos. O sea, es un sismo monstruosísimo eso. México, pues no creo que nunca en la vida vaya a, a tener un evento así como Chile lo ha tenido. Pero ¿por qué Chile lo tuvo? Porque por desgracia en Chile las placas tectónicas no se mueven como se deberían de mover, con la frecuencia que se deberían de mover. Y eso hace que se atoren y acumulen demasiada energía a lo largo del tiempo. Y cuando estalla esa energía, pues sí vienen megasismos horribles para Chile. Pero Chile, pues bueno, tiene un edificio emblema, el edificio Prales, que aguantó ese sismo de 9.5. Y Chile, pues es un orgullo para ellos ese edificio, porque soportó ese sismo monstruoso. Y Chile de ahí se dio muchas ideas para hacer edificaciones. Lo agarró como modelo para muchas edificaciones, pues bueno, donde no se pudiera, ¿no?, contar pues con infraestructura y dinero para meter los amortiguadores antisísmicos, y han soportado ciertos edificios así. ¿Por qué? Porque tienen pues ese prototipo que soportó ese sismo. Pero aquí en México pues sí tenemos un prototipo emblema histórico que, pues digámoslo así, no fue diseñado para aguantar sismos, pero sirvió muy bien, como es la Torre Latino. Pero nosotros no agarramos ese ejemplo de cómo edificar, o no agarramos el modelo de la Torre Latino y hacemos las construcciones de edificios pequeños y medianos pues como un popote, una basura. Y tenemos modelos muy buenos de arquitectos mexicanos. El que hizo la torre de Pemex también es un modelo bueno que se podría tomar para hacer los edificios pequeños y medianos. Tenemos la Torre Latina. Pues no fueron diseñados estos edificios para aguantar sismos, pero pues su modelo, su diseño arquitectónico funcionó y ha funcionado bien. Pero bueno, pues es por el maldito gobierno que tenemos aquí, que es una basura, parásito, mantenido, irresponsable. O sea, creo que calificativos denigrantes cualquiera le queda corto a este gobierno. Y pues se siguen haciendo pendejos. No siguen sin tomar en serio que somos una zona sísmica, tal vez no como Japón o como Chile, pero sí importante y fuerte, y que vamos a experimentar en algún momento un megasismo que puede llegar a magnitudes de 8.5, de 8.6, como en 1787. Podemos llegar a experimentarlo, sí, por la brecha de Guerrero, por Michoacán, por Colima, tal vez Morelos, no sé. Pero a diferencia, bueno, ¿por qué nosotros experimentamos este tipo de movimientos? Porque pues nuestras placas se mueven más de lo que se deberían de mover, y en alguno de esos movimientos pues pueden provocar ese tipo de terremotos. Pero aquí en México lo que nos ayuda es que, como si experimentan movimientos las placas constantemente, pues van liberando energía poco a poco, y pues en algún momento van a soltar una energía fuerte o muy fuerte, pero no va a ser ¿cómo se llama? No va a ser de la magnitud como se ha generado en Chile, en Japón. Ahí las placas tectónicas son más peligrosas. ¿Por qué? Porque no experimentan los movimientos que deberían de experimentar, constantes, para ir liberando esas energías que la Tierra trae consigo, y que necesita liberar. Entonces tenemos también en California la falla de San Andrés. No se ha movido ya
en casi 200 años. No ha experimentado movimientos importantes. Han sido movimientos muy escasos, muy leves, y pues sí, ahí se teme que se vaya a venir un mega sismo, superando o estando alrededor de los 9. Y obviamente el mismo sismo de Valdivia en Chile, igual. La placa no se mueve como se debería de estar moviendo ahí. Y obviamente en cualquier momento, pues Chile podría experimentar, ¿no? Un fenómeno así, como se experimentó en Valdivia, pero bueno, ya liberó una energía, ¿no? Enorme. En 1960, pues se espera que este fenómeno se repita, pues, dentro de 300 años, después de 1960. Y sí, es lo lógico, porque ya liberó toda esa energía, esa tierra que se acumuló durante mucho tiempo y que no pudo no pudo liberarse poco a poco, como sucede aquí en México, y pues bueno, en algún momento sí soltar pues una liberación fuerte de energía, pero no a esos extremos, de inclusive presumirse de 10 grados Richter ahí en Chile, y que duró hasta 10 minutos. Entonces, pues la verdad yo estoy maravillado con el edificio de Prales. Yo creo que los chilenos no van a tener nunca en su mente pensado derribarlo, tirarlo. Eso se debe de quedar como un emblema, porque pues todos los edificios, todos colapsaron, o las casas y todo colapsó. Lo único que quedó en pie firme pues fue ese edificio. Entonces, pues señores, se puede. Obviamente la naturaleza no. La naturaleza siempre va a estar actuando, siempre y siempre va a estar manifestándose. No podemos detener eso es imposible. Pero sí podemos evitar que la naturaleza pues haga estragos en nosotros como personas, ¿no? Sí, y pues hasta bíblicamente está el diluvio que mandó Dios, pero le dio a Noé la sapiencia y la idea de cómo hacer una barca que soportara el diluvio. ¿Para qué? Para que se protegiera él y todos los creyentes de Dios, ¿no? Los animales y todo. Pues Dios nos da esa sapiencia, ese ingenio, pero si nosotros no lo usamos por querernos ahorrar pesos, por querer ser hambriados y corruptos como lo es aquí en México, por desgracia, pues van a poner en riesgo muchas vidas. Y es culpa del gobierno, porque el gobierno está para garantizar seguridad a la nación y no cumple. Aquí en México no cumple. Y me refiero tanto al gobierno del Distrito Federal, el baboso este de Miguel Ángel Mancera, como al gobierno de la República, Enrique Peña Nieto, otro baboso, y obviamente los que han estado anteriormente, que nunca, ni siquiera eso, ya no hablemos de la pobreza en que tiene a México, ¿no? Sino también, pues, por, porque ni siquiera para nuestra seguridad como ciudadanos, pues, actúan. Y eso es grave. Y lo peor de todo, que nosotros, muchos mexicanos aquí, tomamos a la ligera todo esto. Mucha gente babosa aquí en México, en el DF, piensa, ya no van a haber terremotos, ya eso ya. De aquí a otros 30 años, están locos. México está experimentando mucho movimiento en sus placas tectónicas y puede venir otro sismo fuerte, muy fuerte, o inclusive un megasismo. Pero pues Chile ya nos puso el ejemplo a los mexicanos, y los mexicanos no hacemos caso. Y obviamente Japón, pues sí hubo muertos en el terremoto de 9.1, pero no fue el terremoto en sí, fue el tsunami. Pero pues ahí lo que les falló a los japoneses es, señores, fue un megasismo, lo más probable es que venga un tsunami.
tienes que desalojar a toda la gente de la costa. No queda de otra y pues creo que Japón menospreció, ¿no?, el poder del mar, y cuando se dio cuenta pues ya tenía el tsunami encima. Pero bueno, Japón es un país que aprende de las lecciones y yo estoy seguro que a Japón no le va a volver a pasar un evento así. Pero nosotros los mexicanos estamos siempre condenados a cometer los mismos errores y las mismas estupideces. ¿Y por qué? Primero por los gobernantes cínicos y los desgraciados que tenemos aquí, y también por la gente que se lo permitimos y siempre nos quedamos con cara de babosos y así resignándonos. Pues ¿quién va a cambiar eso? Pues bueno, si creen aquí en el DF que su seguridad no lo vale, pues qué triste, ¿no?, para mí y para los que pues sí estamos preocupados por esta situación. Obviamente yo quisiera irme del DF. Sí, en el DF es el lugar principal, ¿no?, donde puedes encontrar superación profesional, trabajo y todo, pero pues ya no es el único. Tenemos a Monterrey, que es otro estado que la verdad tiene mucho y con qué y en dónde te puedas desarrollar, pero obviamente otra cosa, los de Monterrey no quieren a los del distrito, obviamente, los entiendo, ¿por qué no nos quieren? Nosotros en el DF pues sí, somos un desmadre pero bueno, y bueno, también, ¿no? Porque aquí en el DF pues creo que no apoyamos cuando fue el primer sismo a nuestros hermanos de Oaxaca y de Chiapas, como se debió de haber apoyado, ¿no? Pues creyendo que pues fue allá, pueblitos, que pues no tienen nada, son pobres, jodidos. La realidad es que sí, pero no por eso los tenemos que menospreciar. Forman parte de nuestro país, de nuestra cultura y de nuestra riqueza también nacional. No podemos dejarlos solos. Y no podemos cometer otra vez el mismo error. Tenemos que apoyar a nuestros hermanos más vulnerables, ¿no?, que están en Oaxaca y en Chiapas y toda esa zona del sur. Morelos, Puebla. Obviamente, también por esa situación los de Monterrey pues no quieren a los del DF. Pero en estos instantes a mí, en Monterrey pues no es una zona sísmica, no se tienen registros de grandes temblores ahí. Sería bueno irse para allá, pero no nos quieren a los del DF y pues bueno, también no es muy bueno que nunca estés preparado, ¿no?, para un sismo. Yo tampoco lo veo muy sano porque pues, ¿qué tal si un día llegara a pasar algo ahí en Monterrey? Pues no sé si los de Monterrey estén preparados, tengan alguna idea de cómo es un sismo. No, pues, pero creo que Monterrey nunca ha experimentado sismos así importantes a lo largo de la historia. Entonces, pues, y es un lugar donde pues hay preparación y un buen lugar para desenvolverte profesionalmente, pero pues por desgracia no nos quieren, pero bueno. He ahí también otro defecto de los mexicanos, estamos desunidos. No queremos nosotros a los del sur, nos menospreciamos. En alguna manera admiramos a los de Monterrey, pero los de Monterrey nos desprecian, a los del DF. Pero ahí vean cómo estamos de desunidos, los mexicanos. Entonces tenemos mucho que mejorar, los mexicanos. Y pues principalmente, ¿no?, si quieres ya no lo veas para una superación profesional o para que tu nivel de vida crezca, por lo menos para que tengas seguridad, ¿no?, ante los eventos naturales como los sismos. Y pues señores, o lo hacemos o nos va a cargar la chingada.
en un megasismo que pueda venir. O sea, la decisión ya es nuestra y debemos desapendejarnos y exigirle al gobierno o te pones las pilas para hacer construcciones que resistan sismos o antisísmicas, o te vamos a armar. No es necesario armarles un desmadre, o simplemente como pueblo yo te chingo, gobierno. Y es tan fácil chingarlos, simplemente no sigas sus leyes. Démosle más importancia al consumo nacional y démosle más importancia pues a los productos nacionales y así el gobierno se va a ir debilitando porque el gobierno pues depende de capitalistas, ¿no? Capitalistas extranjeros con los que hacen jugosos negocios para enriquecerse de forma ilícita y obviamente pues también para usando y desgastando nuestros recursos naturales. Pero bueno, ok, no nos metamos ahí, pero por lo menos exijámosle seguridad. Ya tenemos la experiencia del 85 y ahora esto que nos volvió a pasar, no aprendimos la lección, pues ahora sí hay que aprenderla, señores. Si no, pues vamos a estar condenados siempre a que pase lo mismo. Entonces ahí hay que reflexionar. Y esto se lo digo a la gente del DF. Yo soy defeño, pero yo sé las mamadas que hay aquí en el DF. Y no les voy a negar que cuando resistimos el de 8.2, pues sí, me alegré. Yo dije, el DF está preparado para sismos muy fuertes. Pero oh sorpresa, no sabía que pues fue un sismo de onda larga y que nada más nuestros edificios altos están preparados. Pero cuando fue el de onda corta, pues nuestros edificios pequeños y medianos, pues, la mayoría colapsaron o quedaron muy debilitados. Entonces, señores, pues no. Esto no se puede volver a repetir esto. No fue un sismo, no fue un megasismo, no fue un sismo muy fuerte, fue un sismo fuerte, pero que debimos de haber resistido, el DF. Y también, ¿no? Pinche gobierno. No puedes tener a Oaxaca y a Chiapas hundidos en la desesperación, en la miseria y en la inseguridad ante los fenómenos naturales. Creo que no se grabó, cabrón.